Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Hoy tenemos una persona de excepción al otro lado, pero antes, como siempre, vamos a encomendarnos a la Virgen María, que es la patrona de este canal, y cada vez se nota más que es la patrona, porque esto va subiendo poquito a poco, pero va subiendo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre María, de Madre Dios, de Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en y la en la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un beso a nuestra Madre del Cielo y un beso a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes, Padre Julián. Muy buenas tardes, Eugenio, y buenas tardes o buenos días o buenas noches, depende a qué hora nos escuchen, a todos los seguidores de tu canal. Bueno, pues que cada vez gracias a la Virgen María va siendo mejor, más seguidores y de una calidad excelente y de muchos países del otro lado del charco. Esto cada vez me está sorprendiendo más. Bueno, como saben nuestros seguidores, habíamos quedado pendiente esta segunda parte de la explicación de la misa por el Padre Julián. eh, y siguiendo también yo de vez en cuando, lo que hago referencia a la Biblia. Esto sobre todo va para todo el mundo, para católicos, para todo el mundo, pero especialmente para aquellos hermanos separados que nos dicen que que no tenemos mucha idea de Biblia. Pues la misa está llena, repleta de Biblia, como habéis podido comprobar los que hayáis seguido la primera parte, y ahora vais a comprobar, gracias al Padre Julián, en esta segunda parte. Pero yo antes, Padre, quería hacer referencia. Bueno, quería recordarles que el Padre tiene un programa en Radio María que se llama Rompiendo Moldes, ¿no, Padre? Así es. Explíqueme en qué consiste, explíquenos en qué consiste ese programa. ¿Por qué ese nombre, Rompiendo Moldes? El programa empezó en el año 2012 y cuando estábamos planteando la temática queríamos presentar la fe en Jesucristo de una manera actual, que pudiera dialogar con las cuestiones que se plantea la gente en la sociedad, un diálogo razonable, iluminado por la fe. Y, y bueno, pues nos parecía que quizá era un poco romper estereotipos de lo que la gente piensa. Bueno, pues que la fe católica tiene un componente fundamentalmente de fiducia, de confianza, pero no siempre argumental y razonable. Y bueno, queríamos romper esos moldes que a veces tiene la gente, y también nos parecía que la fe ha roto los moldes, ¿no? Jesucristo ha roto los moldes con su encarnación, con su redención en la cruz, los santos han roto los moldes. Bueno, pues era un poco el deseo de seguir esa línea de que la gracia, la vida en Cristo, pues rompe los moldes, los moldes de nuestra capacidad de pensamiento, ¿no? Como San Agustín intentando entenderlo todo y le trascendía, aunque no por eso dejaba de preguntarse y de indagar. Y bueno, pues esa es un poco la línea que intentamos seguir en Rompiendo Moldes. En la práctica, después de, vamos a hacer ya 13 años, me decía un amigo, oye, mira, es que ya habéis roto, no sé, ya habéis roto un montón de moldes, ¿no? Llevamos más de 320 programas, me parece. Hemos roto muchos moldes. Bueno, seguimos en ese diálogo, en esas cuestiones que la razón y la fe pues pueden indagar, descubrir y conocer, ya sean de cuestiones doctrinales, morales, pastorales, históricas. Bueno, pues ahí estamos, Eugenio. Pero aún quedan muchos moldes por romper, ¿no? Después de Los que, 300 y pico.
los que Dios quiera y la Virgen, que es la dueña también de ese canal de Radio María, de Radio pues María. quieran. A su disposición estamos. El día en el que ya Perfecto. no tengamos mucho más que contar, pues ya está, lo De dejamos acuerdo. y en sus manos. Recuérdenos a qué hora es ese programa y qué día. Pues se emite un domingo sí, un domingo no, a las 11 de la noche en Radio María. Luego es verdad que se puede recuperar en los podcasts Podcast. en cualquier momento en el que uno lo desee. Bien, y antes de empezar, y hablando de rompiendo moldes, yo hoy me he desayunado, suelo hacerlo todos los días con el padre Julián y con el padre Valentín Aparicio de Toledo, también hay que decirlo, el cura de Toledo, Ujú, recuerda que todo. me gusta muy bien. Pero hoy Ujú. especialmente me ha emocionado el padre Julián con la homilía, creo que fue la homilía de ayer domingo, padre, El porque, tercer domingo del tiempo ordinario, sí. exacto, y me emocionó mucho a un converso como yo escuchar la historia de, lo voy a decir mal, dígalo usted, de una persona, Guillermo, William Wil- Booth, el Wilhelm, nombre es Wilhelm. Wilhelm, que me digo yo que será algo así como Guillermo en español, y el apellido es Buntz, Booth. Buntz, sí, que es un converso a la fe cristiana, sí. Yo no quiero decir absolutamente nada, porque esto es como una película maravillosa. De hecho, yo estuve intentando buscar el libro y con tan mala suerte, como pasa con muchos libros, yo no sé qué pasa con las traducciones de libros buenos, de apologética, etcétera, que no se traducen al español. Y hay que espabilar para traducir al español. Y entonces está en francés y en italiano, creo, padre, pero el libro se titula El fumador de la Biblia o algo así. ¿No, Ujú. padre? Eso es, Bueno, eso es. y el padre lo cuenta de maravilla y yo lo recomiendo que vayan al canal del padre Julián, que se llama así, Julián Lozano, ¿no? El canal de YouTube, donde se Ujú. pueden encontrar las homilías y esta especialmente a mí me pareció maravillosa. Y a mí, insisto, desayunando, me emocionó mucho porque me ponía en la piel de esta persona que no quiero decir más porque si eso hay, destripo y no es cuestión de destripar. Les aconsejo que escuchéis la homilía del padre, que por cierto, no es porque esté delante, pero da unas homilías maravillosas. Se lo digo de verdad. Yo, para mí, el de Padre Valentín también me gustó. Fray Nelson, etcétera, tengo mis preferidos. Yo tengo mis preferidos. Y en esto, la verdad es que hay muchísimo nivel. Mucho, mucho nivel de padres, de sacerdotes jóvenes, como el Padre Julián, que tiene 21 años o así, prácticamente. Bueno, el sentido del humor siempre es de cristianos, no hay que olvidarlo. Un santo Sí. triste es un triste santo. El sentido del humor es de Dios, siempre y cuando sea un buen sentido del humor. Padre, Venga. nos habíamos quedado en lo diré, en el Santus, en la mitad de la misa, porque usted había empezado por la consagración, cosa que me pareció Ujú, fantástica, y creo que se había quedado en el ofertorio. A partir de ahí, ujú. usted mismo. Muy bien. El ofertorio tiene una lógica preciosa de cómo es la acción de Dios, cómo desea ser la acción de Dios salvífica en nuestras vidas. Y es que, como decía San Agustín, lo voy a decir en latín, me lo permites, luego lo traduzco, qui fecit te sine te, non salvavit te sine te. Agustín era un gran conocedor del lenguaje, un gran retórico y utilizaba fórmulas que son muy fáciles de recordar, ¿no? El que te hizo sin ti no te No salvará te salvará sin. sin ti. Sin El ti. que salva es Jesucristo, pero ha querido que nosotros colaboremos con él. El sentido del ofertorio en la Eucaristía, la Santa Misa, es el sacrificio de Jesucristo del Hijo, que es el sacrificio realizado en la cruz, en el Calvario, que se perpetúa y se actualiza a lo largo de los siglos y en todos los lugares. En esa ofrenda del Hijo al Padre por la salvación de todos los hombres, Jesús ya no nos llama siervos, nos llama amigos, como dice en la Última Cena, en el capítulo, creo que es el 15 de San Juan, y nos invita a unirnos a esa ofrenda.
De tal manera que nosotros presentamos ante el altar las mismas especies que Jesucristo utilizó en la última cena, es decir, pan, ácimo y el fruto de la vid, vino, que es fruto del trabajo del hombre, ¿verdad? Del hombre, del ser humano, y nosotros lo presentamos. Y presentando el pan y el vino, la Iglesia nos invita a que nos presentemos y nos ofrezcamos cada uno de Nosotros. nosotros, porque en la Santa Misa todos celebramos, todos somos celebrantes de la Eucaristía. El presbítero pues le toca presidir en nombre de Cristo cabeza, en nombre de Cristo cabeza, le toca presidir la Eucaristía, pero todos, toda la asamblea, todos los fieles celebramos la Eucaristía. Y la manera de participar activamente en la Santa Misa no pasa por hacer muchas cosas, sino por estar ofreciéndonos, uniéndonos a la ofrenda de Jesucristo en el altar. Y en el ofertorio, esta procesión, a veces se hace la procesión, otras veces pues no se hace, se presenta el pan y el vino, es un signo muy hermoso de que nosotros colaboramos con algo realmente pequeño, insignificante, pero necesario. Eh, si quieren los oyentes, pues es bonito ver cómo en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, yo a veces he compartido, hombre, ya que te pones a hacer el milagro, los haces sin los 5 panes y sin los 2 peces, lo haces todo, ¿no? En las bodas de Caná, capítulo 2 de San Juan, igual que transformó 600 litros de agua en vino, podía haberlo hecho Sin directamente agua. de la nada, sin nada, Sin agua. sin agua, ¿no? Sin embargo, hay una lógica preciosa que se recoge muy bien en la Santa Misa. Eh, el Señor quiere contar con nosotros, quiere contar con nuestro sí. De hecho, en el momento de prepararse el pan que está en la patena y el vino que se pone en el cáliz, se pone el vino y una gota de agua, ¿no? Y el vino es la obra de Dios, es lo que Dios pone, es la sangre de Cristo, es el símbolo de la sangre de Cristo, que luego será realmente su sangre, y ponemos una gotita de agua, ni siquiera es vino, que es un signo de lo que nosotros, digamos, aportamos en este sacrificio, pero que es muy importante y que es necesario, ¿no? Y, y bueno, pues Un ese es el inciso, momento. padre. Sí, 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 sí. Sí, como nuestros hermanos separados son muy de la Biblia, el ofertorio, por ejemplo, está representado en el Antiguo Testamento en Génesis 14, 18 y 19 con Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le Ujú. bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado tus enemigos. Melquisedec. O también está en la carta a los Hebreos, capítulo 5, el 8 al 10, eh, y aun siendo hijo aprendió sufriendo, se refiere a Cristo, a obedecer, y llevado a la consumación se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Dos ejemplos bíblicos, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento, para, digamos, poner en contexto lo que está hablando el padre Julián. Efectivamente. Eh, una vez que se presentan las especies del pan y del vino, se ofrecen, se entregan, se hace un gesto, el sacerdote lo eleva, lo hace visible a la asamblea y lo dirige hacia Dios, pues comienza propiamente la plegaria eucarística, es decir, la oración de acción de gracias, que es otro de los polos centrales, ¿no? La Santa Misa es sacrificio, la Santa Misa es acción de gracias. Y es esta fórmula que conocemos todos seguramente. Señor esté con vosotros, con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo Es y justo y necesario. necesario. Es nuestro El, Dios y lava, el, salvación. lavatorio, el lavatorio de las manos
perdón, padre, el lavatorio de las Sí, manos del sacerdote es anterior a todo esto, ¿no? ¿Qué, qué el significa? lavatorio es justo después de la presentación de las ofrendas, del pan y del vino. El lavatorio tiene un símbolo, sobre todo, una significación, sobre todo para el sacerdote. El sacerdote va a comenzar la plegaria eucarística y va a tomar en sus manos el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y para que caiga la cuenta de que lo que va a hacer le supera por todos los lados y debería prepararse y disponerse con el corazón lo mejor posible, pues hace ese gesto que hacemos una oración privada, secreta, es decir, que no se hace en alto, en el que le pedimos al Señor, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Eh, Todos cuidamos la higiene antes de celebrar algo tan importante como la Eucaristía, pero es un signo para que nos ayude a entrar en lo que vamos a inmediatamente a celebrar en ese momento. Eh, lo que está diciendo el padre Julián está en el Éxodo, capítulo 40, versículo 32, que dice lo siguiente: en el Éxodo Moisés instruye a los sacerdotes levitas a lavarse las manos en la palangana de bronce ubicada junto al altar del sacrificio fuera del tabernáculo antes de entrar a realizar sus deberes sacerdotales. Y ahora leo exactamente el versículo 32 del capítulo 40. Cuando iban a entrar en la tienda del encuentro y al acercarse al altar, se lavaban como el Señor había mandado a Moisés. Esto, insisto, en que no se lo saca la iglesia, o sea, no es por capricho, etcétera. Está todo en la Biblia, está todo en el Antiguo Testamento, y en la misa es una especie de, perdone padre, si resumen maravilloso de todo el Antiguo y del Nuevo Testamento. Esto es otro ejemplo Eh, más. sí, sí, sí. La Iglesia al celebrar la liturgia, en este caso eucarística, o sea, recoge una cantidad de elementos fundamentalmente del pueblo de Israel, Claro, y que digamos que alcanzan su novedad en la nueva y eterna alianza que establece Jesucristo en la última cena, ¿no? Y como muy bien ha señalado, pues los signos que realizamos tienen una fundamentación en la escritura, ¿no? Y bueno, pues se hacía con una purificación ritual para los sacerdotes del Antiguo Testamento y nosotros, que somos sacerdotes en Jesucristo, el sacerdote de la nueva y eterna alianza, pues también hacemos uso de unos signos que nos ayuden a nosotros a celebrar lo más dignamente posible. perfecto. Muy bien. Continúe. No recuerdo de nuestra primera grabación Perdone, exactamente perdone, qué es padre, lo... Sí, perdone, padre. En ese momento de la misa, el cristiano, el católico, lo mejor que puede ofrecer en ese ofertorio a Dios puede ser su voluntad. Es decir, puede ser algo más que material, puede ser algo, o sea, su libertad, ¿no? Como su libertad no es la palabra, como hizo la Virgen María, te entrego todo mi ser, digamos, ¿no? Podría ser bonito, podría ser el momento. mira, este verano que he estado de misiones en México, en el momento del ofertorio se ofrecen y se presentan dones para la iglesia, para el Sí, sostenimiento del sacerdote. sí, Un buen amigo sacerdote que tú también le conoces, el padre Antonio Soler, sí, que fue párroco en Cienpozuelos muchos años y ahora está de sí. misionero en Mozambique, nos cuenta cómo en ese momento la gente hace ofrendas de verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en España, no sé si en otros países, en algunos momentos se ha puesto un poco como de moda en el ofertorio, pues vamos a ofrecer las zapatillas de deporte de los chavales, ¿no? Vamos a ofrecer un balón de fútbol, un libro, un disco, tal, ¿no? Bueno, es una cosa extraña, extraña a lo que es la celebración, porque lo que se ofrece, se entrega, se da a Dios, Para a su siempre. iglesia, de verdad. Bueno, en nuestro contexto, en el contexto en el que nosotros nos movemos, normalmente es el momento en el que coincide con la colecta, en el que también pues cada fiel puede Sí. de verdad hacer una ofrenda también de sus recursos, ¿no? Pero como decías, el Señor no quiere, el Señor no necesita
de nuestros recursos, ¿no? Aunque sea bueno y viene bien. forma parte desde el principio de la lógica de la Iglesia la comunión de bienes y la redistribución de los mismos, ¿no? Pero lo que necesita, no lo que necesita, sino lo que más aprecia y lo que ha venido a buscar es precisamente que le entreguemos pues lo que somos, ¿no? Nuestras personas. Y para que igual que en la consagración el pan se transforma en el cuerpo de Cristo y la sangre el vino se transforma en la sangre de Cristo, Señor pueda transformar lo que nosotros hemos ofrecido, nuestras personas, con la oración tan conocida de San Ignacio de Loyola, toma Señor mi libertad, toma Señor mi libertad, se me ha ido ahora mismo. Sí, yo sé cuál dice, pero no soy muy mala memoria yo para eso también. Mi memoria, Pero, entendimiento y voluntad. y Todo voluntad. mi haber y poseer, tú me lo diste a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispón de mí según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esto me basta, ¿no? Libertad, memoria, entendimiento, es decir, todo mi ser. Todo lo que se ofrece se transforma. Igual que en el adagio clásico, todo lo que es asumido por Dios es redimido en la cruz de Cristo, por eso Dios en el Hijo se hace verdaderamente hombre, lo asume todo para salvarlo todo. Esta es la razón, digamos, esta es una de las razones teológicas que están debajo del dogma de la divinidad y humanidad verdadera de Cristo, que por cierto, ahora en mayo de este 2025 celebraremos los 1700 años de la proclamación del credo niceno, Ujú. del concilio de Nicea. Bueno, pues una de las razones por las que era necesario que el Hijo del Hombre fuera, que el Hijo de Dios fuera verdaderamente Hijo del Hombre, es decir, verdadero Dios y verdadero hombre, es porque lo que no se asume, lo que no es asumido por Dios, no es redimido. Por eso tiene que asumir toda nuestra Todo, naturaleza, lo todo, asume todo. todo. Eso es maravilloso. En esa línea, lo que se entrega es transformado. Por eso se invita a que se entregue y se ofrezca todo. Todo Tu absoluto. voluntad, tu inteligencia, tus pecados, tu debilidad, tu miseria, todo. Para Yo que lo eso hago, es lo que se ha transformado. A ver, ¿cómo lo haces, Eugenio? yo lo hago, padre, no sé si lo haré bien, en el momento que le echa la gotita de agua en el vino que después será sangre, yo digo, ahí estoy yo, Dios mío, ahí quiero estar yo para que en ese momento de la transformación, como esa gota de agua se mezcla con el vino y con la sangre, pues Eso también de es. alguna forma cuando Dios Padre vea la sangre de Cristo, también estoy yo y también me ve a mí y por eso la misericordia. Yo lo hago en ese momento justo, en el de la gotita de agua. Me gusta Ujú. hacerlo. Está Y antes bien. de que se me olvide, perdone, también el Salmo 51.4, 51, versículo 4, referente al lavatorio de manos, dice, lava del todo mi En todo delito, mi Señor, delito, y limpia limpia mi mi pecado. pecado. Hace Sí, referencia a la misericordia, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Salmo, o sea, está repleta la Biblia o sea, está repleta la misa de referencias bíblicas, que es un poco ujú, por donde cuando yo contacté con usted quería que no solo nos explicara la misa, sino también que vean nuestros hermanos ujú. separados toda la riqueza bíblica enorme de las Sagradas Escrituras que penetra cada momento, cada instante de la misa. Sí, perdone, padre. Estamos haciendo, no, estamos haciendo un buen equipo porque tú tienes muchas citas que yo, pues en su momento estudié en la asignatura de Eucaristía, que luego no las tienes, no las tienes muy tan presentes, ¿no? Pero Claro. es bonito ver todos estos elementos que estás compartiendo, Eugenio. Es que vas entendiendo mejor todo, vas entendiendo el porqué de las cosas, el porqué todo se centra en Cristo y nuestra fe se centra en la misa. Entonces entiendes todo. Y yo creo que nuestra fe no es solamente de decir amén, sino que entenderlo. Cuanto más entiendes, más puedes amar la misa, la iglesia y a Dios, lógicamente.
Ujú. Comentaba ahora, después de introducir la plegaria eucarística con ese diálogo tan conocido, en latín se decía sursum corda, levantemos los corazones, arriba los Corazones. corazones, que no recuerdo, recuerdo que empezamos la explicación de la Santa Misa por las palabras de la consagración, pero no recuerdo, las palabras de la consagración están dentro de lo que se llama la plegaria eucarística. La primera parte es el prefacio, es decir, una plegaria, una acción de gracias y una petición. Normalmente hay cerca de 30, si no recuerdo mal, 30 prefacios distintos, 30 oraciones distintas, en función de si nos encontramos en el tiempo de Adviento, de Navidad, de Cuaresma, de Pascua, en función de si es un domingo del tiempo ordinario o un domingo ordinario, en función de si estamos celebrando un santo apóstol, un santo mártir, un santo religioso. También, Lo había comentado en el primer vídeo, eso mismo, efectivamente. perfecto. Bueno, pues estamos en el centro de la Eucaristía, como decíamos, están las palabras mismas de Jesucristo y el gesto mismo de Jesucristo, que en la última cena se hizo de forma simbólica, es decir, se utilizó un pan y vino anticipando lo que iba a ser la entrega de su cuerpo y de su De su sangre sangre. en la cruz. Por eso la misa es Jueves Santo, la última cena, Viernes Santo, la cruz, La muerte. y Sábado Santo, la resurrección. Tenemos que unir todos esos elementos. Esto tiene lugar, además, la cena del Señor tiene lugar en el contexto de la Pascua judía, que es la celebración, la conmemoración anual de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Lo único que ahora adquiere esa Pascua, ese paso, es un paso de la muerte a la vida. También de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Y quien se ofrece no es un cordero pascual, sino que es el Hijo de Dios. O sea, es el cordero que reconoció San Juan Bautista Eso es. en el bautismo. Eso, eso aparece un poquito después Sí, sí, al terminar lo que es la la plegaria. plegaria eucarística, que concluye con lo que llamamos la doxología final: por Cristo, con Él y en Él, ¿no? A ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Que también, ¿no? Dice San Pablo, ya comamos, ya bebamos, hagámoslo todo en el Señor, ¿no? Este es el deseo del cristiano, y nosotros que hemos la parte central de la Eucaristía, que es esta plegaria eucarística en cuyo corazón está la consagración, en la que después se hace memoria de todos aquellos por los que estamos ofreciendo este sacrificio, que en el fondo es la humanidad entera. Nos acordamos de los vivos y de los difuntos. Dentro de los vivos nos acordamos especialmente del Santo Padre, que es el que preside en la caridad a toda la Iglesia, del obispo, que es sucesor de los apóstoles, los mismos apóstoles que estaban en la cena con el Señor, sus sucesores siguen siendo los garantes de la enseñanza de la Iglesia con el carisma del magisterio, ellos y no otros, ¿no? Ahí introducimos también la memoria muchas veces de los santos. En ese momento tenemos muy presentes especialmente a unos seres muy especiales que son los ángeles. Los ángeles les mencionamos en la última traducción del último misal, además con las distintas jerarquías, tronos, dominaciones, potestades, los querubines, los serafines. Qué precioso. En la Es, Eucaristía es el momento en el que cielo y tierra, de un modo no visible, porque si lo viéramos, entonces nos moríamos todos, y aparte no habría manera de decir aquí no está verdaderamente presente la divinidad, ¿no? En la Eucaristía sucede lo mismo que sucedió en Belén y lo mismo que sucedió en el Calvario. Estaba Dios naciendo y estaba Dios entregándose con una apariencia de pequeñez y de pobreza, para que hubiera suficiente luz para ver, como decía
nuestro amigo Pascal, suficiente luz para ver, Y suficiente oscuridad. oscuridad para negar, ¿no? No perder la libertad del hombre de decidir. Esta es Sí. una dinámica que el Señor mantiene siempre. Yo procuro ser consciente al principio, no, porque claro, es que la conversión te cambia todo. Entonces entras en una iglesia sin saber, vas a una misa sin saber que se está. Pero desde que tú eres consciente de lo que se está celebrando en la misa, de que el cielo y la tierra se unen, entiendo que las tres iglesias, y la iglesia peregrina, Peregrinante, la la iglesia iglesia purgante, purgante y la iglesia triunfante. las tres en ese momento, y entonces yo últimamente sí que intento ser muy consciente de que ahí están no solo mi ángel de la guarda, que últimamente me estoy acordando mucho de él, antes lo tenía un poco abandonado, padre, me confieso de eso, Ujú, pero el ángel de la guarda últimamente lo estoy teniendo presente. Y en ese momento, de forma invisible, ahí está todo el cielo, en la misa, todo el purgatorio y ujú. toda la iglesia terrenal. Es algo Sí, misterioso. en la plegaria eucarística, en la primera, en la que se conoce como el canon romano, se hace mención en concreto de que el ángel lleve hasta la presencia del altar del cielo la ofrenda que nosotros estamos Eso, entregando, ¿no? eso es increíble. Sí. Eso es Eh, maravilloso. Terminamos con esa doxología final, con el deseo de que todo lo que vivamos, todo lo que seamos, pues sea con Cristo, por Cristo, con Él y en Él. Y, y ahí concluye la segunda parte central de la Eucaristía, que es la plegaria eucarística. ¿Y dónde encaja ahí exactamente, que es un tema que a veces no me acuerdo bien, la A ver, epíclesis? la epíclesis es justo el momento de la consagración. Y Bien, es muy bonito. Yo es que esto no recuerdo la primera parte que hicimos, no recuerdo, pero la epíclesis comienza propiamente cuando el sacerdote pone las manos sobre el pan y el vino, haciendo sombra sobre ellos. Y esa sombra es la sombra de la que habla el capítulo 1 de San Lucas, capítulo 2, que es la sombra que el ángel Gabriel le informa a la Virgen María que le cubrirá cuando el ángel Gabriel se acerca a María a anunciarle, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, has alcanzado gracia ante Dios, vas a concebir al Hijo de Dios, al Mesías. La Virgen le pregunta cómo será esto, pues no conozco varón, dado que tenía esa vocación virginal, ¿no? Entonces, el gesto de la epíclesis es cuando el sacerdote pone las manos sobre el cáliz y la patena, es decir, sobre el pan y sobre el vino, para que esa sombra, que es el Espíritu Santo, lo mismo que realizó la encarnación del Hijo de Dios en el seno de la Virgen, realice lo mismo en el pan y en el vino. La lo que está, invocación de la fuerza del Espíritu Santo, eso es. lo que está diciendo el Padre está en Lucas 1, versículo 35. El ángel le contestó el Espíritu a la Virgen María, el Espíritu Santo Vendrá sobre ti, vendrá sobre ti y la fuerza del sí, Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que van a hacer será llamado Hijo de Dios. eso es. No había caído yo en esto que usted dice, que cuando pone las manos el sacerdote, se tiene como referencia este versículo de Lucas. Es maravilloso. Y de hecho, bueno, esto es un apunte, nada, digamos, de orden práctico, ¿no? Hay personas en nuestras celebraciones que varían en el momento en el que se arrodillan. Sí, Hay algunas sí. personas que no se arrodillan. Bueno, ya sabemos, seguramente sabemos que el gesto propio ante la presencia especial de Dios que tiene lugar en la consagración, lo propio es la adoración y el gesto propio de la adoración es ponerse Arrodillarse. de rodillas. Hay personas que creen que es un gesto de humillación, pero en realidad es un gesto de adoración. Y por eso la Iglesia nos dice que en el momento de la
de la epíclesis, en el momento de la consagración, nos arrodillemos. Y ese momento empieza cuando el Cuando se sacerdote pone... pone las manos encima de las especies eucarísticas. Yo veo que Y hay personas que se arrodillan antes, pero yo sí, procuro siempre arrodillarme. Creo que se lo había preguntado a un sacerdote y me dijo lo mismo que usted en el momento de la imposición de las de la manos. imposición de manos. Y por supuesto, si alguien no puede arrodillarse porque tiene Claro, un problema en las rodillas o en la espalda o en lo que sea, pues nada, que se mantenga, si puede ser de pie con una inclinación o si tiene que estar sentado porque está con enfermedad, pues sentado, por supuesto, claro que sí. Pero bueno, que ese es el significado que tiene. perfecto. Una cosa que no quiero que se me escape. Ujú. Yo aquí tengo en mis notas que hay 4 plegarias. ¿Puede ser? Y que No, la más usual es la segunda. entonces hay más plegarias eucarísticas. Hay más plegarias, Las, vale. las más frecuentes son las cuatro a las que tú has mencionado, Vale, que vale. son la 1, la 2, la 3 y la 4. Perfecto. La plegaria 1 es la conocida como el canon Canon romano, romano. es la más antigua. La plegaria 2, 3 y 4 pues son posteriores, pero existen dos plegarias de reconciliación que están pensadas pues, para tiempos especiales, se pueden utilizar en los tiempos de Cuaresma o en tiempos de especial gravedad. Y luego tenemos cuatro plegarias que son como más recientes, que no recuerdo ahora mismo si tienen un nombre en el que se les aúna, pero hay cuatro plegarias más, aparte de lo que son las plegarias para las misas con niños. Las misas en las que hay un número importante de niños se pueden utilizar, hay tres plegarias pensadas con un lenguaje más sencillo para Para ellos. ellos, para ellos. Entonces, a lo que vamos, la epíclesis comienza en este momento, que el sacerdote tal. ¿Y cuándo termina? Termina con la exposición, la doble exposición de el cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, de la Eucaristía ya consagrada y del cáliz ya consagrado. Por lo tanto, se puede decir que el momento en donde el Señor, o sea, el cuerpo del Señor y la sangre, la transustanciación, justo se produce en el momento de la epíclesis. La epíclesis es se pide la invocación al Espíritu Santo para que venga Sí, a hacer esa transformación y propiamente la Iglesia entiende que cuando se produce es en el momento en el que se pronuncian las palabras de la consagración. perfecto. En el momento de las palabras de la consagración, que es Eso donde es. vamos a entrar ahora, ¿no? Bueno, Esas son las que yo creo que ya se explicamos en el dijo, primer. Sí, ya explicamos, sí, sí, porque efectivamente. Bien, empezamos por ahí, sí. sí, 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 lo recuerdo. Entonces, si le parece, podemos pasar al rito de la comunión o al Padre Nuestro, Eso pero es, lo que eso usted es, quiera. eso es, eso es. El rito de la comunión comienza con el Padre Con el Nuestro, Padre Nuestro. que no puede ser más bíblico, y no puede ser Mateo más 6:9, Mateo 6:9, Padre Nuestro. Maestro, enséñanos a orar. Y bueno, pues esa Ya está. oración es la oración propia de la Iglesia, la oración dominical, la oración que nos ha enseñado Cristo, con sus 7 peticiones y con tantos comentarios que ha habido, que bueno, pues que ahora no entramos en ello, ¿no? Y que digamos que lo que ahora quiere hacer la Iglesia es ayudar a sus hijos a que se dispongan a el momento. A ver, el momento más importante es la consagración, pero luego esa consagración, digamos, que se realiza en orden a que los fieles comulguen, a que esa consagración del cuerpo y de la sangre sean alimento para el cristiano, ¿no? Porque como decían los mártires de Avitene a comienzos del siglo III, sin Jesucristo, sin la Eucaristía no podemos vivir sine domenica non possumus, que es la respuesta clásica que se ha transmitido estos mártires del norte de África cuando se prohibió por el emperador la celebración de la Eucaristía y ellos, pues al precio de su libertad y de su sangre, pues continuaron celebrando la Eucaristía. Qué interesante. Los mártires de, perdón, Avitene.
Abitene, en el norte Abitene. de África, eso es. Lo buscaré y posiblemente haga un vídeo sobre eso, porque me está pareciendo una historia preciosa. Sí, Bien, Padre Nuestro y, sí, y seguimos con el rito de la comunión. eso es, eso es. Y entonces ahí es donde aparece, pues por un lado hay un signo importante. Eh, Jesús dice, si vas a presentar tu ofrenda ante el altar, asegúrate de que estás en paz con tu hermano. Si no estás en paz con tu hermano, deja la ofrenda, ve a ponerte en Vete. paz y tal. Eso es. Esto no recuerdo la cita, no recuerdo la cita, pero la pueden encontrar nuestros oyentes, seguro. Entonces, qué es lo que se nos invita, ¿no? Pues se nos invita a entrar en comunión con Dios, también estando en comunión con los hermanos. Y para eso se invita a recibir a dar el gesto de la paz, es decir, Jesucristo, que es el príncipe de la paz, que Él es el que ha venido a reconstruir la paz, a romper el muro que separaba a los dos pueblos. Todo esto son alusiones a las cartas de San Pablo sobre la misión de Cristo, pues nos da la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. También lo dice en el relato de la última cena, no como el mundo os lo da, pero no os lo puede quitar el mundo, ¿no? Y entonces el sacerdote, en nombre de Cristo, nos da la paz del Señor. Y con esa paz que recibimos, estamos llamados a hacer un gesto que no es un gesto social, que no es un gesto de cortesía, sino que Sujeto de corazón. es un gesto de deseo de que la paz de Cristo que llegue a mí también llegue a mis hermanos, ¿no? Y es una preparación ya inminente para poder recibir la comunión siempre que estemos pues, en estado de gracia. Eh, Hay muchos, pero en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 14, dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy, saludaos unos a otros con el beso del amor, paz a todos vosotros los que vivís en Cristo. Uh-huh. Otra referencia bíblica más. Eh, El ósculo santo, el beso santo, es una de las fórmulas que se utilizan en el Nuevo Testamento y que es propio también desde el principio de la vida de la Iglesia. una cosa que creo, padre, que creo que ha cambiado la Iglesia, que es que como inmediatamente después de la paz, que a veces se extiende demasiado, lo de darnos la paz y esto, viene el Cordero de Dios, ¿no? Eso es. Entonces, mientras el sacerdote está diciendo el Cordero de Dios, pues hay personas que siguen saludando, siguen tal, entonces están perdiendo una parte importante de la misa. Creo entendido que antes con la misa tradicional, o no sé si era, ese orden se cambió o no, o era el mismo. Mm, no sé decirte, no sé Por, responderte con precisión, Porque Eugenio. yo me fijo en esto, que el cordero, mientras el sacerdote, claro, no va a esperar ahí media hora el sacerdote, entonces cuando yo procuro dar la paz al que tengo al lado y nada más, pero yo sé que hay misas que se tiran media hora dando la paz y si termina el cordero de Dios y se siguen dando la paz. Pues No mira, sé si eso se cambió. no desconozco el momento o el lugar o el modo en el que se hace en la misa del misal de San Pío V, no lo sé, pero en el misal de San Pablo VI, en el rito ordinario que llamamos, bueno, pues estamos llamados a darnos el gesto de la paz. Es un gesto que se puede omitir y también se puede utilizar. Sí, sí, sí. Está llamado a que, bueno, pues a que se pueda vivir transmitir el don que uno recibe y también pues en aras a que haya una comunión en la asamblea, ¿no? Y luego pues empieza el momento del Cordero de Dios, con esa referencia que mencionabas hace unos minutos de las palabras de San Juan Bautista, cuando en el capítulo primero del Evangelio de San Juan señala a los discípulos para que sepan que ahí está el que de parte de Dios se va a hacer cordero por nuestra salvación, el cordero pascual, el sacrificio, es Jesucristo, ¿no? Juan 1, Cordero. versículo 29. Este es el Ujú. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es. Siga, padre. Eso es.
Y en ese momento el sacerdote debe partir la Eucaristía justo en el momento en el que está haciendo Cordero de Dios, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para quitar el pecado del mundo se ha partido, se ha. ¿Ese es el momento de la muerte del Señor? ¿Puede ser? No, no es el momento de la muerte del Señor, porque no es, no, nosotros, o sea, Cristo está vivo y resucitado y No, ya. así lo vimos, pero, o sea, se visibiliza que el Cordero de Dios, es decir, Jesucristo, ha tenido que salvarnos al precio de su De su muerte. entrega y de su muerte, ¿no? Perfecto. Y el sacerdote toma una pequeña partícula del cuerpo y la pone junto al cáliz. Esto tiene una significación clásica, tradicional, que tiene que ver con la unión de comunión con los sucesores de los apóstoles, la unión con el obispo, eh, y también es verdad bueno, que si la persona humana está formada del cuerpo y de la sangre, y que en la muerte es la separación del alma y del cuerpo, cuando en el cáliz ponemos una partícula del cuerpo en el cáliz que está la sangre y unimos el cuerpo y la sangre, es también una forma de visibilizar que comulgamos a Cristo vivo, a Cristo Vivo. que está resucitado, ¿no? Vivo. Y después, inmediatamente después, el sacerdote hace una oración también en secreto con el objetivo de disponerse a comulgar con el mayor fruto posible, ¿no? El sacerdote está obligado a comulgar en cada Eucaristía, los fieles no, pero el sacerdote sí. De las dos oraciones, bueno, pues hay una de las oraciones termina con una fórmula muy bonita, ¿no? Que dice así: jamás permitas que me separe de ti. Eso es lo último que decimos los sacerdotes antes de levantar la forma consagrada y decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la A la cena cena del Señor. del Señor. Ahí respondemos con otra fórmula evangélica: Señor, no soy digno de que No entres soy en mi digno de que casa, entres en mi casa, pero, que una pero palabra una tuya palabra bastará tuya para sí. basta. Que esto está en Mateo 8:8, que es la referencia, El que lo dice el centurión, centurión, que es eso es, maravilloso. Que por eso cierto, es. aprovecho, paréntesis. A mí me encantó, yo sé que ha tenido críticas de algunos sacerdotes, pero a mí me encantó la serie esta de que me saldrá, The la Chosen. serie de Chosen. A mí me gustó mucho, con Ujú. alguna pequeña cosa de la Virgen María, etcétera, etcétera. Y precisamente me acabo de acordar del centurión, que está muy bien representado, porque hay personajes en la bíblicos que prácticamente no salen más. Y en esa serie se desarrolla mucho. Yo estoy haciendo una publicidad. No había pensado en esto, pero no sé si la vio, padre, la serie. Sí, sí, he visto, no la he visto entera, pero he visto buena parte de los capítulos. Sin ser una cuestión canónica, no es palabra de Dios la serie de Chosen, pero Claro. sí que me parece que recoge muy loablemente lo que es muchos elementos de la vida de Jesús y de los apóstoles, con matices. Yo también Sí, 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 con comparto matices, efectivamente. contigo algunas cuestiones, como por ejemplo Sí, la figura de la Virgen María sí, sí. y alguna cuestión más, pero bueno, yo creo que han hecho una presentación bastante lograda del misterio de la persona de Jesús y de la misión de la Iglesia naciente. Sobre todo en ese tipo de personajes aparentemente, bueno, aparentemente no secundarios, que prácticamente no tienen recorrido en la Biblia y que en Mm. esa serie sí le dan mucha vida. Y el centurión, este es uno de ellos, que a mí es un personaje que me gusta. Bueno, pues en Mateo 8:8, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Esta es una traducción, hay más traducciones, pero esta es la Sí, parte a la que se refiere lo eso que es. contestamos, lo que contesta el pueblo. Eso es. Y don Eugenio, tengo que irme a las responsabilidades parroquiales. Pues ya está. Pues creo que Entonces, ya tenemos hemos más o menos terminado, la misa celebrada. Es el momento prácticamente. después de la comunión y después El,
del envío, la bendición y el envío, ese podéis ir en paz es una palabra de envío que tiene que ver con el envío de Jesucristo a su iglesia, id al mundo entero y proclamad el Evangelio, y enseñándoles a guardar lo que os he enseñado y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ítem misa Eh, es, ¿no? Que se eso decía es, antiguamente. Y llevad eso es. esto afuera, digamos, al Eso resto del mundo. es un envío Es un envío, una y misión. tiene esa lógica de la misión que nos ha encomendado el Señor. Así que como muy bien has vislumbrado, Eugenio, y ojalá que a los videntes a los que han seguido esta retransmisión, pues les ayude a vivir con más profundidad, con el profundo sustrato bíblico, escriturístico de la escritura. Dios lo quiera. Si antes de irse nos da la bendición, Padre, Por supuesto. El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, os acompañe siempre. Muchas gracias, Padre, que Dios le bendiga y hasta siempre. A su Muy unidos. disposición. Un abrazo Adiós. fuerte. Gracias, Adiós. Padre. Otro. Adiós, adiós.